Saludos, exploradores de la fe y buscadores de significado en las Sagradas Escrituras. Hoy nos embarcamos en un viaje profundo a través de uno de los episodios más dramáticos y aleccionadores del libro del Éxodo. La historia del becerro de oro. Este relato, cargado de simbolismo y significado, nos ofrece una ventana a la fragilidad de la fe humana, la tentación de la idolatría y las consecuencias de apartarse del camino divino. Acompáñenme mientras desentrañamos los detalles de este momento crucial en la historia del pueblo de Israel. Un momento que resuena con lecciones relevantes para nuestras vidas incluso hoy en día. Para comprender la verdadera dimensión de lo que ocurrió al pie del monte Sinaí, debemos recordar el contexto en el que se encontraban los israelitas. Recién liberados de una opresión brutal de siglos en la tierra de Egipto, habían sido testigos de la mano poderosa de Dios obrando milagros asombrosos. Las 10 plagas que azotaron a Egipto, culminando en la liberación de la esclavitud. El milagroso cruce del Mar Rojo, donde las aguas se dividieron para permitirles escapar de la persecución del faraón. La provisión diaria de maná del cielo para sustentarlos en el desierto árido. La presencia de Dios era tangible, casi palpable, en cada paso de su viaje hacia la tierra prometida. Guiados por Moisés, el profeta elegido por Dios, habían llegado a las faldas del imponente monte Sinaí. Este lugar se convertiría en un punto de inflexión en su historia, un lugar donde Dios mismo descendería en medio de fuego y humo para entregarles las tablas de la ley. Los 10 mandamientos que servirían como el fundamento moral y espiritual de su nación. Moisés, como mediador entre Dios y su pueblo, ascendió a la montaña sagrada para recibir estas leyes divinas, dejando al pueblo acampado al pie, lleno de esperanza y expectación. Pero los días comenzaron a deslizarse uno tras otro, y Moisés no regresaba. La cima del Sinaí permanecía envuelta en una misteriosa nube, un velo que ocultaba los designios divinos. Inicialmente, el pueblo esperó con paciencia, confiando en la promesa de Dios y en el liderazgo de Moisés. Sin embargo, a medida que las semanas se alargaban, la ansiedad comenzó a filtrarse en sus corazones. Los murmullos se hicieron más fuertes. Las preguntas sin respuesta generaban incertidumbre y el miedo comenzó a sembrar raíces profundas en su colectivo. ¿Qué le habrá ocurrido a Moisés?, se preguntaban unos a otros. ¿Habrá sido consumido por el fuego de la montaña? ¿Nos habrá abandonado Dios en este desierto inhóspito? Esta incertidumbre, alimentada por la demora y la falta de una guía visible, pronto se transformó en una impaciencia peligrosa. Una semilla de duda que encontraría un terreno fértil en sus corazones. En su creciente desesperación, el pueblo se congregó alrededor de Aarón, el hermano de Moisés, a quien se le había confiado la responsabilidad de liderarlos en ausencia de su hermano. La multitud, agitada por el miedo y la frustración, se acercó a Aarón con una exigencia clara y contundente. «Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido». Imaginen la presión que debió sentir a Aarón en ese momento. Rodeado por miles de personas ansiosas, temerosas y potencialmente volátiles. Se encontraba en una posición extremadamente delicada. Su respuesta a esta demanda, nacida de la impaciencia y la falta de fe, tendría consecuencias trascendentales para toda la nación, según Rachi, basado en Éxodo 12:38, una gran muchedumbre, con versos posiblemente, que salieron con los judíos de Egipto, fueron los instigadores de la fabricación del becerro de oro. En lugar de reprender al pueblo por su falta de confianza en el Dios que los había liberado milagrosamente, en lugar de recordarles las promesas divinas y la importancia de la paciencia en la espera del Señor, Aarón cedió ante su petición. Quizás motivado por el miedo a una revuelta, por un deseo de mantener una paz superficial a corto plazo. O tal vez por una debilidad en su propia fe y convicción. Les dio una respuesta que parecía complacerlos. Quiten los pendientes de oro que están en las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y tráiganlos a mí. Y el pueblo, ansioso por tener un Dios visible,
algo tangible a lo que aferrarse en su incertidumbre, obedeció sin dudarlo. Despojaron sus joyas de oro. El mismo oro que probablemente habían adquirido durante su tiempo en Egipto, y lo llevaron ante Aarón, sin comprender la gravedad de lo que estaban a punto de hacer. Con el oro reunido, Aarón tomó los preciosos metales y procedió a fundirlos. Utilizando su habilidad y quizás la ayuda de otros, moldeó el oro fundido en la forma de un becerro. ¿Por qué un becerro? En las culturas antiguas, particularmente en Egipto, los becerros a menudo se asociaban con la fuerza, la fertilidad y la divinidad. Es posible que el pueblo de Israel, influenciado por sus años de cautiverio, buscara un símbolo familiar, algo que les recordara a las deidades que habían conocido en Egipto. Una vez que la estatua de oro tomó forma, Aarón hizo una proclamación impactante y blasfema: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Con estas palabras, atribuyó el milagro de su liberación, la obra poderosa del Dios verdadero, a una simple estatua inanimada, hecha de sus propias manos. La escena que siguió fue de una idolatría desenfrenada y vergonzosa. El pueblo ofreció holocaustos y sacrificios al becerro de oro, como si fuera una deidad con poder para bendecirlos. Comieron, bebieron y se entregaron a una celebración desenfrenada, olvidando por completo al Dios que los había rescatado de la esclavitud. Al Dios que les había prometido una tierra donde fluía leche y miel. En su impaciencia y en su miedo a lo desconocido, habían creado un Dios a su propia imagen. Un Dios tangible que podían ver y tocar, aunque fuera una mera ilusión, un ídolo vacío de poder real. Mientras tanto, en la cima del monte Sinaí, en medio de la gloria divina, Moisés estaba recibiendo el regalo más preciado: las tablas de piedra escritas por el dedo mismo de Dios, conteniendo los 10 mandamientos que debían guiar la vida de la nación de Israel. Pero esta comunión sagrada fue interrumpida por una revelación terrible. Dios, en su omnisciencia, vio la apostasía de su pueblo y con gran indignación le dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. La ira de Dios era justa y ardiente ante la traición de su pueblo, quienes tan pronto habían olvidado las maravillas que él había realizado. Imaginen la escena. Moisés, después de pasar 40 días y 40 noches en la presencia de la santidad de Dios, descendiendo de la montaña con las leyes divinas grabadas en piedra en sus manos, solo para presenciar la orgía de idolatría que se desarrollaba al pie del monte. La Escritura nos dice que al ver el becerro y las danzas, la ira de Moisés se encendió. En un acto de justa indignación y profunda tristeza por la desobediencia de su pueblo, arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Este acto simbólico representaba la ruptura del pacto entre Dios e Israel debido a su infidelidad. Pero la ira de Moisés no terminó ahí. Tomó el becerro de oro que habían hecho, lo quemó completamente en el fuego hasta reducirlo a cenizas. Luego lo molió hasta hacerlo polvo fino. Después, esparció este polvo sobre el agua que corría por el campamento y obligó a los hijos de Israel a beberlo. Este acto, aunque severo, tenía la intención de mostrarles la completa inutilidad y el carácter destructivo de su idolatría, forzándolos a internalizar las consecuencias de su pecado. Luego, Moisés se volvió hacia Aarón, su hermano, y con una mezcla de decepción y enojo le preguntó: ¿Qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre el tan gran pecado? La respuesta de Aarón fue evasiva y trató de minimizar su papel en el incidente, culpando a la multitud y alegando que el becerro simplemente salió del fuego. Pero la gravedad de su pecado era innegable, ya que, como líder temporal, había permitido e incluso facilitado la idolatría. Moisés, actuando bajo la autoridad de Dios, se puso a la puerta del campamento y clamó: ¿Quién está de parte de Dios? Júntese conmigo. Y todos los hijos de Leví se juntaron con él.
Entonces Moisés les dijo, así ha dicho el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo. Pasad y volved de puerta a puerta por el campamento. Y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su vecino. Este fue un juicio severo, pero necesario para purificar el campamento y mostrar la seriedad con la que Dios veía su rebelión. Aproximadamente 3.000 hombres murieron ese día como consecuencia de su idolatría. La historia del becerro de oro es mucho más que un simple relato del pasado. Nos ofrece lecciones atemporales sobre la naturaleza humana y nuestra relación con lo divino. Nos muestra la fragilidad de la fe, como incluso después de presenciar milagros y promesas, podemos sucumbir a la duda y la impaciencia. Nos advierte sobre la tentación constante de buscar soluciones fáciles y tangibles en lugar de confiar en el Dios invisible y eterno. Nos enseña sobre los peligros de la idolatría, que no siempre se manifiesta en la adoración de estatuas de oro, sino que puede tomar muchas formas en nuestras vidas, la búsqueda desenfrenada de riqueza, poder, reconocimiento o cualquier cosa que ocupe el lugar central que solo le corresponde a Dios. Esta historia nos recuerda la importancia de la paciencia en la espera de Dios, de mantener nuestra fe firme incluso en los momentos de incertidumbre y oscuridad. Nos desafía a examinar nuestros propios corazones